Hoy es viernes. Es viernes. Viernes 1 y es nuestra cita con la historia. Viernes de historia, viernes de que está con nosotros y nos da un gusto enorme el doctor Joaquín Robles Linares. Y viernes de aprender, de conocer, de saber más de nuestra historia, de nuestros monumentos, de nuestros edificios, de nuestras instituciones. Y qué mejor que el doctor Joaquín Robles Linares. Pues adelante. Joaquín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y el tema obligado, Joaquín, en la Universidad de Sonora, que está cumpliendo 83 años. 83 años, sí, fíjate que antes que nada, pues muy buenas noches, muy contento de poder ser recibido aquí entre todos y tener la posibilidad de platicar con toda la gente que nos ve. Y efectivamente, bien decías ahorita, instituciones. Y creo que un gran éxito cultural, social, político de los sonorenses que ha trascendido el tiempo es precisamente la fundación de la Universidad de Sonora, que lo hace un 12 de octubre de 1942. Nada más que déjenme platicar un poco cómo se dio este fenómeno y además cuáles son las condiciones por las que ha transitado y ha durado tanto, de forma tan exitosa y tan trascendente para nuestra sociedad. Bueno, hay que entender un poco que a finales del siglo XIX, los sonorenses pues también tenían aspiraciones en el sentido de prepararse, estudiar, en fin, formarse como profesionistas. Y quizá el primer gobernador que pone atención en esto es Carlos Rodrigo Ortiz Retes, un gobernador que yo creo que faltaría mucho platicar de él, un personaje extraordinario que tiene aristas y además vinculaciones con la política, con el federalismo y con la educación, que destaca sobre otros gobernadores. Aquí lo tenemos. Pero además, como característica adicional, era un hombre educado que había estudiado en Europa, que se había formado muy bien profesionalmente, que se había insertado en el círculo político de la época con el cual choca. Pero este personaje hace por primera vez en el estado, trae un colegio que le llaman Colegio Sonora, que sería una especie de semilla para los profesionales, e incluso fíjense que desde Europa este personaje trae laboratorios de química, de metalurgia, de biología, una cosa única para la época, a tal grado de que llegaron los laboratorios y simple y sencillamente no se podían operar porque no había gente con las capacidades profesionales para atenderlos. Estoy hablando que este gobernador lo es de 1880 al 83. ¿Esto por qué sucedía? Bueno, la relación de Sonora con el mundo ya se daba, ya había la comunicación y los jóvenes sonorenses de la época pues se tenían que ir a estudiar a otras partes. Irse al centro del país era muy complicado, era muy difícil. Si ahorita ir al centro del país muy costoso, imagínate ahorita, pues cómo sería en el siglo XIX. Tan es así que la instauración del ferrocarril provocó que muchos profesionales de la época se prepararan en Los Ángeles, California, o en otras partes de Estados Unidos y trajeran sus conocimientos a la localidad. Esa semilla quedó. La Revolución Mexicana llegaría después y traería entre sus objetivos precisamente la preparación de estos jóvenes que estaban en este sentido sueltos. Había que darles la posibilidad de ascender a una carrera. Así llegará aquel decenio que ya hemos platicado mucho, donde hay grandes conflictos políticos. Llega un gobernador de origen indígena puro, que era el general Román Yocupicio, y con una gobernatura muy corta de menos de 3 años, instaura por primera vez la ley, que será la ley 39, creo que será la que fundará y da origen a la Universidad de Sonora. Una aspiración muy acariciada por los sonorenses desde tiempo atrás, y este personaje, a pesar de no haber tenido instrucción, es lo que llama mucho la atención del general Román Yocupicio, que venía de las profundidades de los pueblos originarios, se pone el propósito precisamente de crear una universidad.
Aquí lo tenemos, un personaje también poco estudiado de la historia de Sonora y un hombre que entregó mucho precisamente de sus orígenes y de su formación al Estado y con una gobernadura muy corta. Después llegará Anselmo Macías Valenzuela, otro personaje también con una biografía peculiar, un hombre que también venía de las profundidades del sur y le toca consolidar y formar por primera vez ya la Universidad de Sonora. Y así nacerá un 12 de octubre de 1942. Curiosamente, oye, las Joaquín, clases... nada más una pregunta ahí. Esta fecha es el inicio de la construcción de alguna de las escuelas o ya es la inauguración de alguna de las facultades. No, mira, empiezan las clases el 15 de octubre, se inaugura el 12, no existía el campus que tenemos hoy, realmente queda hasta 1948. Me imagino que eran casas rentadas. Sí, el mismo gobierno facilitó aulas para que se hiciera, y además otra cosa que ya desapareció, acuérdense que la educación en la época, la universitaria también tenía secundarias y preparatorias, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, cierto. Eso ya prácticamente se eliminó en los últimos, no sé, 20 años o más, a lo mejor estoy desactualizado, pero las preparatorias y todo eso pertenecían también a este complejo universitario. Nada más que quisiera también darle el crédito de la fundación de la universidad a unos sonorenses estudiantes de la época, estoy hablando de la década de los 30, que estaban en la Ciudad de México y que habían sido gente muy preocupada, y se hace un comité de fundación y formación de la Universidad de Sonora. ¿Quiénes eran? Son muchos, voy a dar algunos nombres: el licenciado Francisco Duarte Porchas, el licenciado Luis Encina, Herminio Ahumada, que era un gran personaje, yerno de Vasconcelos, Luis Encinas Johnson, su hermano Enrique Encinas Johnson. Había muchos personajes en este comité preocupados precisamente de la formación de la universidad, y a la par del gobierno, ellos le dieron ese reconocimiento social y ese impulso local y regional que necesitaba la fundación de una institución tan importante y tan trascendente. En este comité, aunado a las gestiones políticas de los gobernadores de la época, logran consolidar la universidad y como platicábamos ahorita, Víctor, se inaugura el 12, las clases inician el 15 de octubre, 3 días después. Básicamente con 3 carreras: comercio, derecho y alguna ingeniería. Empiezan a trabajar, obviamente, pues, con una matrícula pequeña, ¿no? Sin embargo, y además esta ley le daba sustento presupuestal y oficial a este esfuerzo tan importante. Bueno, las cosas no se quedan así. Llegará el general Rodríguez, construye lo que es el campus que ustedes conocen y que seguramente pasan casi a diario por ahí, el museo, biblioteca, la rectoría, la universidad va creciendo. Mira, ahí vemos cómo se construye también, bueno, cómo se consolida la construcción, porque empieza años antes, pero va avanzando este esfuerzo y logran cristalizar los anhelos de generaciones enteras de sonorenses. Aquí tenemos la universidad, que entre paréntesis quiero decirles que a mí la arquitectura me gusta mucho y me remonta a los antiguos colegios novohispanos, que fueron también tan importantes, y evidentemente a la gran Universidad Nacional o la Universidad de la Ciudad de México, perdón, a la Universidad Nacional, a la UNAM, que tendrá antecedentes y ligas precisamente con este sistema educativo. Hay un personaje que me gustaría destacar y que es también parte del motor de esta fundación, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos se suma a este esfuerzo, se viene y tiene una relación muy fructífera para la fundación, al menos por un tiempo, porque llega un momento que José Vasconcelos tenía un carácter especial, era de un trato
si ustedes quieren, para decirlo suavemente, difícil, que hace que con el tiempo se distancie del proyecto. Sin embargo, queda su esfuerzo y queda su legado. Entre su legado tenemos el lema de la universidad, así es. Que es creación de él. El escudo es creación de un gran artista que es Castillo Blanco, que es el que diseña el escudo, tiene su simbología y se respetan precisamente las aspiraciones culturales y sociales de la época. Entonces, en este esfuerzo participan gobernadores, participan presidentes de la República, gente importante de la sociedad que había pasado precisamente por las educaciones universitarias y un grupo de sonorenses preocupados. Esta universidad va creciendo, el 53 cambia la ley, las posibilidades de carrera se van multiplicando y llegará, yo creo, una etapa complicada, no nomás para la Universidad de Sonora, sino para las universidades y la política en el país, que son los años 60. Los primeros conflictos entre los estudiantes y el poder establecido se dan al inicio de los 60, quizá por cuestiones que hoy serían pues cuestiones de matrícula, más que cuestiones de política. El conflicto serio se da el 67. El 67 coincide en la universidad a la par del cambio de gobernador, coincide también con una inestabilidad y una preocupación de los estudiantes por la imposición y también por la vinculación de la universidad ante la sociedad. Esto hace que el 67 entre en huelga la universidad y esta universidad sea también motivo de incursión del ejército. Antes que el 68, esto hay que decirlo muy bien, el conflicto de la Universidad de Sonora fue como el preludio de lo que sería el año siguiente en la Ciudad de México. Es cierto. También eso dibujaba las tensiones que había entre el sistema político mexicano y las nuevas generaciones, en este caso, los muchachos de aquella época de 1967, que no estaban en posibilidad ni querían de seguir con el mismo modelo político, pero también con las imposiciones de un gobernador que definitivamente a ellos les parecía una imposición arbitraria. Esto hace que la universidad entre en una crisis muy seria. Esta crisis, a pesar de que termina con la intromisión del ejército, la expulsión de los estudiantes de la universidad, se acaba la huelga, pues sí produce una herida muy seria, social, también al interior de aquel grupo de estudiantes que después serán profesionistas, y hará que esta crisis sea cíclica, llegue al 73 con una nueva ley, la 103, que fue muy polémica y que terminó también en unos conflictos en los años 70. Entonces yo podía enmarcar que la crisis de la universidad se da de los años 60 hasta principios de los 80, que eran recurrentes conflictos permanentes, la formación de sindicatos al interior, estos sindicatos muy beligerantes, muy ideologizados, que tenían condiciones con las cuales se identificaban con otras universidades y los ciclos de crisis se multiplicaban a la par de que se multiplicaban en otras entidades. Bueno, esto tendrá como final la Ley 4. Cuando llega el licenciado Beltrones a la gubernatura, se propone él, y si ustedes no se acuerdan, como propuesta de campaña, modificar la vida interna de la universidad, lo logra y establece la Ley 4. Esta Ley 4, muy combatida por los universitarios y por gente que estaba ahí, la realidad es que logra transitar de una universidad de conflictos a una universidad que se va engarzando con lo que era el mundo de la época y además va escalando posiciones y va calmando también las ansias políticas de aquellos estudiantes y los va orientando en lo que era más importante, que era la preparación de estos universitarios. Creo yo, desde mi punto de vista, y después de haber visto aquella ley 39, luego la que hubo en el 53, luego la 103, bueno,
esta ley 4 sí le dio un periodo muy largo de estabilidad, pero no nomás de estabilidad, sino que la universidad escaló lugares que hoy pues son muestra de orgullo. Bueno, esa ley se cumplió un ciclo, la nueva administración entendió o quiso o vio que había posibilidad de modificar. Tenemos la nueva 169 que entró el 2023 y bueno, estamos presenciando a ver el destino de aquella ley. Sin embargo, hay que entender que la universidad que inicia en 1942 es muy distinta a la universidad que tenemos hoy. Hoy tiene una matrícula de más de 30,000 estudiantes, sí. Tiene campus universitarios en el sur del estado, en el norte, en el centro, tiene estudios de posgrado, doctorados, y algo muy importante que aportan las universidades públicas, que desafortunadamente muchas universidades no tienen: investigación, crean conocimiento, y creo que hay que destacar el papel de la universidad en nuestros tiempos, y además verlo como un logro de la sociedad sonorense a través de los siglos. Quizá no lo midamos, pero las pretensiones de un muchacho del siglo XIX y las pretensiones de un muchacho de hoy, simple y sencillamente se concentran en la superación personal, y al menos eso se cumple con la Universidad de Sonora. Oye, Joaquín, el saber de mis hijos hará mi grandeza, era el lema que dejó de herencia José Vasconcelos, ¿no? Es hasta la fecha el lema de José Vasconcelos. Hay que recordar que él también crea el de la Universidad Nacional. También, sí. Por mi raza hablará mi espíritu. Sí. Por mi raza hablará mi espíritu. Fíjate que ahorita que me lo recuerdas, hay gente que lo critica, ¿eh? El lema de la UNAM, lo ven ahora en estos tiempos, qué curioso, estamos hablando pues en estos tiempos ¿qué te diría? Que todo el mundo intenta pues hacerlo políticamente correcto, y como la palabra raza está proscrita, hay gente que lo ve como algo racista, como algo que no algo despectivo, algo, sí. Exactamente. Oye, pero sin embargo hay que entender que las cosas cambian, pero además creo que somos una raza. Pues. Y el himno universitario lo compuso el profesor Salazar junto, no me acuerdo quién fue el otro. Pero fíjate que no recuerdo quién fue, pero sí, el profesor Salazar, que era un gran maestro de la universidad, como hubo muchos. Así es. Y además, recordar al primer rector. El primer rector se llamó Aureliano Esquivel, un personaje también muy brillante, entrañable para la época. El segundo rector se llamó Francisco Antonio Astiezarán. Órale. También un personaje muy estimado. Y el tercer rector, que fue el que duró más, alrededor de 7 años, profesor Quirós, fue también un gran personaje. Rectores notables, pues ha habido muchos: Moisés Canale, el licenciado Reynoso, también Luis Encinas fue un gran rector y además miembro del comité de fundación de la universidad. El que sobrevivió a los conflictos estudiantiles Castellanos y Diáquez. El licenciado Castellanos y Diáquez, también un abogado muy formado, y creo que la universidad ha sido semillero de grandes personajes, y ahora, como les digo, pues tiene muchas aristas, y tiene muchas materias, muchas carreras. Ahora hay artes, hay carreras. Hay medicina, Joaquín. Hay medicina. Que además, con un éxito extraordinario, los muchachos de ahí se los pelean las instituciones de salud. Fíjate que sí, es una gran escuela, la escuela de medicina. Sí. Hay escuela de odontología, hay escuela de enfermería, o sea, está cubierto prácticamente lo que tiene que ver con la salud. Está dura la competencia. Está dura la competencia, pero no importa, yo creo que hay para todos, y lo importante es que se preparen muy bien, que eso es lo importante, y creo que están muy bien preparados y además muy bien formados. Sí. La universidad es un gran logro, tenemos que cuidarla, y además acercarnos, precisamente porque tiene una gran actividad cultural que a veces nos pasa de noche, y la verdad es que sigue siendo un espacio tan importante y tan sentido para los sonorenses, que creo que vale la pena adelantarnos un poco a la celebración que seguramente harán los universitarios, y destacar la presencia de la universidad
al interior y dentro del estado de Sonora. Muy bien, pues felicidades ahí a la universidad. 83 años se dicen fácil, pero son muchas historias. Joaquín, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y aquí nos vemos. ¿Tienes algún tema para tu columna del domingo? Sí, claro, pues vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, estos regímenes que pues no les interesa ni tienen observaciones por lo que está sucediendo, ya sea la corrupción o la impunidad o todo este descaro que hemos vivido entre viajes de jets y otras cosas que pues parece ser que para ellos es peccata minuta. Y como dicen, antes era peor. Bueno, gracias Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Vámonos. gracias.